vosotros, hermanos. A vos paz. ¿Cómo están? Bien, gracias. Vamos a hacer una lectura. Busquemos Job capítulo 36, versos del 5 al 7. Lo vamos a leer alternados. Yo leo el 5 y ustedes el 6. Y nos unimos en el 7. Repito la cita. Job capítulo 36, versos del 5 al 7. Job capítulo 36, versículo 5 al 7. Amén. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Amén. Hagamos una oración para presentarnos ante Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano Julio nos haga la oración para presentarnos ante Dios, por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre, buen Dios, te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas nuevamente, Señor, de reunirnos en visión, Señor, para poder aprender más sobre ti, Señor, de tu palabra, del ejemplo que tú nos das para poder ser buenos delante de tus ojos, bendito Padre. Te agradecemos por ello, nos permitiste tomar el alimento, Señor, un pequeño receso, y ahora nos permites estar aquí reunidos, Señor, para poder seguir dándote honra y gloria, Señor, en tu nombre, y también asimismo aprender de tu palabra. Gracias te damos por ello. Te queremos pedir también que de igual manera nos bendigas, y también a nuestros hermanos que están reunidos en sus hogares, Señor, haciendo sus cultos también, bendito Padre, que sean agradables a ti, cada canto, cada cántico, lecturas bíblicas de tu palabra, Señor. Gracias te damos pues por esto. Te lo pedimos y agradecemos solamente en el nombre de tu Hijo muy amado, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus lugares, vamos a entonar un canto número 36. Quiero serte fiel de cantar. Repito el canto número 36. Quiero hacerte fiel de cantar.
Vamos a entonar un Vamos a entonar otro canto número 46, Tu amor de Cantat.
Amén. Cambiemos de posiciones y hagamos una lectura. Busquemos Salmos 150 del 1 al 6 y les voy a pedir a nuestro hermano Julio lo lea todo, por favor. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Eterno. Aleluya. Amén. Amén. Entonemos ahora un cántico número 17. Escucha, hijo mío.
con oración por el tema de esta tarde. Vamos a orar. Padre buen Dios, tú que moras en el más sublime de los cielos, estamos dispuestos en esta tarde a oír el tema que tiene preparado ya nuestro hermano Daniel Silva. Esperamos que este sea de bendición para nosotros. Danos el entendimiento, derrama de tu espíritu para que nosotros podamos expresarlo de igual manera, pero en nuestra vida diaria, Padre. Bendícenos y podamos este tema que lo escuche más gente, así como son las transmisiones, Padre. Señor, que las palabras del hermano Daniel sean tus palabras y no palabras de hombre. Señor, todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora le voy a dar el lugar a nuestro hermano Daniel para que él sea quien nos dé el tema de esta tarde. ¿Pasa a vosotros, hermanos? Por favor, les voy a invitar a que ocupen su lugar. El tema de esta tarde, hermanos, es un tema sencillo. Ya hemos hablado, estudiado, yo creo en escuelas sabáticas ya de tiempo. Hemos tratado la fe en muchos aspectos. Hoy el tema es Jesús y la fe. Y yo digo, bueno, de esto hemos hablado bastante. Pero ¿qué opinaba? En mi opinión, hermanos, que es por lo que yo quiero tomar este tema, es ¿y qué pensaba Jesús de la fe? O qué tanto le interesaba, hermanos, que la gente tuviera fe. Porque en cierto momento, y así lo vamos a ver en un momento, hubo reclamos del Señor Jesucristo acerca de la fe. Y además, hermanos, pues dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vemos a los discípulos, hermanos, tener así como que un pensamiento de decir, ay, el Señor qué duro es, esperando que nosotros manifestemos un poco más de fe. Si el Señor estuviera entre nosotros, yo creo que sería igual, demandando un poquito más de nosotros, demandando mayor fe. Porque déjenme les digo algo, hermanos, rápidamente, que si no existe fe, hermanos, en la persona, no hay salvación. No es nada más de decir, sí, asisto a la iglesia y ya. No tengo fe. Nada más voy, nada más me presento, me dicen que ayude en algo, bueno, pues ayudo. Bueno, digo lo que me dicen que diga, ahí estoy, pero fe no tengo. Entonces, si no tengo fe, no puede haber salvación. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Por algunos aspectos que vamos a ver. Hoy va a ser un tema, la verdad, corto. Perdonen, fue el canto. Hoy quise cantar fuerte, pero no pude. Bien, el Señor Jesucristo, hermanos, sí hubo momentos que trató estos temas de fe. Vamos a primero Hebreos capítulo 11, porque quisiera que viéramos, hermanos, qué es la fe, una definición de fe. Y bueno, como se ha tratado ya mucho este tema de fe en pues escuelas sabáticas, lo hemos visto en Abogados de la Biblia, lo hemos leído en algunos artículos que ya sea de la iglesia, como yo lo he leído me parece que en Mujeres de Dios, y también en Opiniones, el que hoy es la revista para pastores. Antes era Vínculo Pastoral, ahorita no recuerdo cómo se llama.
Depende. Bueno, ese es el actual, ¿no? Revista para pastores y líderes, pero antes era una revista que solamente era para puros pastores también, pero creo así se llamaba, revista pastoral. Revista pastoral. Bien, Hebreos 11:1, hermanos, ¿están ahí? Esta es una definición, hermanos, del hebraísta, en mi opinión, Pablo. Hebreos 11:1. Que dice así: es pues la fe, ¿qué cosa? La sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración de las cosas que no que No se ve. se demuestran, las cosas que no se ven. A ver, por ejemplo, hermanos, tomando en cuenta este último enunciado, la demostración de las cosas que no se ven. Voy a poner un ejemplo. Existe el universo y creemos, hermanos, que tiene un tamaño tan enorme, hermanos, que es muy, muy difícil comprender su altura, su anchura, su fondo, su profundidad, su todo. Es muy difícil entender. ¿Hay una forma de explicarlo? O sea, existe, creemos que existe el universo o no. Pues somos parte de él, vivimos en él, ¿no? En el universo. Pero ¿cómo se comprueba su tamaño, por ejemplo? Matemáticamente, ¿o no? Con una materia, una ciencia, matemática, o no sé si también la física, pero se demuestra, por ejemplo, su tamaño, ¿no? Gracias. Bien. Entonces, y decimos, pues tiene tanto tamaño, y ya está expresado en números qué tamaño tiene, ¿no? El universo. Está demostrándose el tamaño del universo. Pensar qué cantidad o en qué punto, vamos a decir, qué tamaño tenemos nuestra Tierra, nuestro Sol o nuestro universo o nuestra galaxia en comparación de todo el universo, pues decimos ya, ¿no? Nos damos una idea matemáticamente, pudiéramos hablarlo así. Entonces existe, pero quizá para poder entenderlo tenemos que demostrarlo. La fe es algo así, hermanos. Es demostrar cosas que no se ven. ¿Dios existe? Sí, ¿cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Decimos por fe. ¿Pero qué es fe? Es demostración de eso, de que sí existe. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues en base a lo creado, dice el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan, ¿qué cosa? Narran la gloria de Dios. O sea, estamos nosotros viendo que Dios existe por lo que sus obras nos cuentan de Él, de Dios. Entonces vemos el sol, por ejemplo, tan solo el sol, hermanos, es una bola de gas incendiada, hermanos, que día y noche, constantemente, hermanos, por años, por décadas, por siglos, por milenios, ha estado encendida, hermanos, y ahí sigue. Es constante su calor, es constante su luz, su fuerza quizá va a ir variando en algún momento, pero ahí está, hermanos. ¿Cómo se demuestra que existe un sol? Es que sí lo vemos. Bueno, entre que lo vemos, no nos deja muy bien, pero lo vemos. Pero está la forma de demostrarlo. Si no pudiéramos nosotros ver al sol, si estuviéramos ciegos, ¿cómo sabríamos que existe el sol? Por el calor. Entonces existen formas de demostrar así también que Dios existe, porque se puede demostrar de muchos aspectos.
Y la creación es una forma de ver, hermanos, la presencia o la existencia de Dios. Pero dice, es la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Pero yo quisiera, hermanos, que viéramos la versión Peshitta, que se me hace una versión clara de este verso, para entender un poquito lo que es la definición o lo que es la fe. ¿Cómo dice? Verso 1 nada más. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la realización de las cosas que no se ven. Muy bien. Perdonen, hermanos, ahora la voz se me quiere ir. Bueno, ¿qué es la fe entonces? Es, según esa versión, es convicción. ¿Sí dice así? Es convicción. Estoy convencido de qué, de algo. En el caso de Dios, ¿de que Dios existe? Que nos oye. ¿De que nos oye? No como aquellos que estaban haciendo el sacrificio con Elías y que estaban gritando, ¡Baal, respóndenos! ¿Y que les gritaba Elías? Sí, hombre, grítenle más fuerte, porque a lo mejor se quedó dormido o fue al baño. Grítenle más fuerte. Y aquellos haciendo toda clase de teatro, hermanos, hasta cortándose con navajas. Y, aquí estamos, respóndenos, Baal. ¿Por qué no les respondió? Porque no existe Baal. Baal no es Dios. Es una ideología de un Dios y le han puesto nombre y le han dado cierta fortaleza o fuerza, pero solamente es de idea, porque realmente no existe, ¿no? ¿Y qué hace Elías? Elías solamente se hinca, alza sus ojos al cielo y dice, Señor, muéstrate para que vean quién eres tú. Y que cae fuego del cielo. Y no se necesitó mucha pantomima, ¿cómo se dice? Mucho teatro. Entonces, ¿qué es la fe, hermanos? Es la convicción de que existe eso. En este caso, Dios. Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Otra vez en esa versión es... Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Como si sí van a pasar ahorita, como que ya, o sea, vamos a decir, es como la realidad de lo que se espera. Es estar en verdad convencido, es estar en verdad creyendo que va a suceder. Eso es fe. Estamos seguros de que va a suceder. Hermanos, si les dijera, por ejemplo, yo algo, hermanos, estoy seguro que, por ejemplo, si le decimos a Dios, Señor, que llueva en tiempo que no es de agua, ¿va a llover? ¿Qué me dirían ustedes? Dirían, no, el hermano anda mal. ¿Por qué? Porque no es tiempo de lluvias. ¿Y parar la lluvia en tiempo de aguas? ¿Es locura? Porque, ¿qué hizo Elías? Elías, cuando aquellos decían, no, Baal es el Dios del agua, Baal es el Dios del rocío, a él nosotros adoramos. Y les dice Elías, Baal no existe. Baal no es Dios. Ahora nada más por esto, dice, no va a haber lluvia ni va a haber agua hasta que yo lo diga. ¿Qué está diciendo Elías? O sea, decirle así a la gente, no va a llover hasta que a mí se me antoje que vuelva a llover. ¿Qué? Lo juzgan de loco. Algunos lo juzgaron de loco, y los que sabían que sus palabras se convertían en verdad porque Dios lo respaldaba, ¿qué pasaba? Agárrenlo. Lo mandó buscar a Chab, el rey, por 3 años, hermanos. Lo anduvieron buscando desesperadamente, hasta iba a otros reinos, a otros lugares,
Incluso les decía, a ver, júrenme que no está aquí. No, pues te lo juro, y los obligaba a jurar que Elías no se escondía en sus términos. ¿Y por qué hacían esto? Porque decían, es que queremos que ese hombre, allá ya hay mucha sequía, no hay pasto que darle a los animales, queremos obligar a que este hombre diga que ya Dios envía el... ¿Y por qué no lo decían ellos? Porque no tenían fe. Bueno, la fe es la convicción de que va a suceder aquello que deseamos o aquello que creemos que va a suceder, una promesa. Bueno, entonces es la sustancia de las cosas que no se ven, que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Bien, entonces la fe, aquí vamos a tomar, según el Hebreos 11:1, que la fe es convicción. Convencidos estamos de que va a suceder algo. Eso es la fe. Eso es así de simple, es la fe. Hermanos, ¿ustedes creen que se van a salvar? ¿Amén? ¿Ven? La fe dice sí. Bueno, obviamente que si está respaldada con una vida de santidad, de oración, de ayuno, pues creemos que sí. Anda en pecado y todavía dice, no, yo me voy a salvar. Dirá el Señor, no, quedas fuera. Pero bueno, la primera definición, hermanos, de lo que es fe simplemente es convicción. Estar convencidos de algo, de algo que no vemos. Y sentir que se puede demostrar o demostrarlo de una forma casi tangible. Bueno, vamos a Mateo. Y ustedes díganme qué es. Mateo capítulo 21, 18 al 22. Díganme qué cosa es fe para ustedes ahí. Mateo capítulo 21. Dice el verso 18 al verso 22. Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. ¿Están ahí? Tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo a la higuera, nunca más, para siempre, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe según este verso? Bueno, vamos a completar, vamos a afirmar un poquito para que no pierda esa cita bíblica. Compare para que usted me dé una definición más acertada. Lucas capítulo 17, verso 1 al 6. Es el mismo relato. Perdón, no es ese. Ay, me perdí, ese verso no lo apunté. Disculpen, hermanos, lo apunté creo que diferente. Vamos a dejarle así. Mateo 21 solamente está diciendo, hermanos, que la fe es ¿qué cosa? Está en el verso 21 la respuesta. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, si tuvieres fe y no ¿qué? Y no dudares, entonces ¿qué pudiera ser la fe? Si no dudas, ¿qué es? Si no dudas, es hasta como
te da fuerza de ordenar la fe. Fíjense el Señor Jesús. Fíjense al Señor Jesús. ¿Está ahí? Ahorita lo veo. ¿Qué entienden ahí, hermanos? ¿Qué entienden? ¿Qué es fe? Pues es no dudar. ¿Qué más podríamos decir? Tiene autoridad. Autoridad. Perdón, sí es cierto, es Marcos 11, verso 12 al 14. Más bien no lo anoté, pero sí. Marcos 11, verso 12 al 14. Y después de ahí nos vamos a saltar al verso 10 al 24. El día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallaría en ella algo. Como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Se fueron a Jerusalén, pasaron lo que pasaron allá. Y luego dice el verso 19: mas como fue la tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate a la mar, no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dijere será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien. En el verso 22 está otra vez la misma palabra: si no dudan. ¿Sí dice así? Si no dudan, sino que creen que será hecho, entonces sí les va a venir. Jesús está instruyendo sobre la fe. ¿Y la fe entonces qué es, hermanos? Allá la fe es la convicción. En una sola palabra es convicción. Estamos convencidos de que es así, o puede suceder esto si Dios lo permite. Bueno, pero en estos versos dice: tengan fe en Dios. Y cualquiera que le diga a este monte: quítate, échate a la mar, dice, pero no duda. Si no duda, entonces si cree en su corazón, así será hecho. ¿Qué es entonces aquí? ¿Cuál sería la definición de fe según estos dos versos que vimos en comparación? ¿Qué sería? Porque, hermanos, primero, para poder entrar bien a nuestro tema, necesitamos definirnos nosotros, o definir bien sobre la fe. Teníamos en el verso 21 dice de Mateo: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Si es no dudar, entonces diríamos que la fe es certeza. Allá en la primera, hermanos, definición sería convicción, y lo otro, hermanos, sería la certeza de que va a suceder. Es como la convicción de que eso es, hermanos. Pues van las palabras ahí juntas. Vamos a Marcos 2. Marcos 2, verso 5. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿O por qué quiero que entiendan bien la definición? Porque cuando ustedes oren, porque cuando ustedes, hermanos, vayan a decirle algo a Dios, o a pedirle algo a Dios, tienen que tener esa fuerza de fe, ese tamaño de fe. Vean, capítulo 2, verso 5. Si ya lo tienen, dice así, voy a leerlo. Viendo Jesús la fe de ellos,
¿Recuerdan el paralítico que meten a Jesús por un techo? Dice, viendo Jesús la fe de ellos, de los que bajaban al hombre paralítico, Jesús le dijo, hijo, tus pecados. ¿Qué fue lo que vio en esos hombres que llevaban al paralítico? Vio fe. ¿A qué creen que se refería? Estos hombres, hermanos, no dudan en llevar a su amigo o familiar a los pies de Jesús para que lo sanara. No dudaban, ahí va, vamos a llevarlo. ¿Cómo? Hay que pedirle permiso a la gente. Oiga, denos chance, vamos a dejar déjenos meter a esta persona para que el maestro lo sane. Pero la gente tan apretada, no dejaban. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabe qué? Dice, vamos a subirnos y vamos a bajarlo por el techo, abrimos y lo metemos. ¿Qué sentían esas personas? ¿Por qué esa insistencia de llevar a ese hombre a la presencia de Jesús, enfrente de Jesús, para que lo sanara? Porque estaban convencidos de que estando frente a Dios, pedirle eso los iba a sanar. Estaban plenamente convencidos. ¿Cómo se sentían ellos? De que eso iba a ser la solución al problema de ese hombre. ¿Cómo se sentían? Seguros. Esa es la palabra. Entonces, la palabra de fe en estos versos, o en este verso, está diciéndonos seguridad. ¿Qué fue lo que vio Jesús en ellos? ¿Porque vio fe en el hombre? No, él estaba enfermo. Y lo ve en una condición adicional. Por eso le dice, hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Su condición era otra. Pero lo que reflejaba el rostro de esas personas era ¿qué? Era fe. Era seguridad. Señor, aquí te lo ponemos para que lo sanes. ¿Cómo sabe que yo lo voy a sanar? Aquí está, Señor. María, un ejemplo. No vamos a ver muchos versos, pero ¿qué hace María? En una boda en Caná de Galilea, no hay vino, se terminó. Y llega María con Jesús. Hijo, el vino se ha acabado. ¿Y yo qué tengo que ver? Pues no, yo nada. Y dice, a ver, vengan, les dice a los sirvientes, todo lo que él les diga, háganlo. ¿Qué tenía ella? Dependiendo de quién interprete. Porque hay quienes interpretan de, no, pues como era la madre, tenía la autoridad. No, olvídense de eso. Nada de eso hay aquí. Ella tenía lo que tenían estos hombres. Tenía la seguridad de que el hijo podía hacer algo. Así es que, ¿qué le está dejando en manos del hijo? Ese milagro. Porque digámoslo así, porque por ser madre, familiar, y habiendo crecido bajo la mirada de esta mujer, su madre, vio que Jesucristo podía hacer milagros, ¿verdad? Entonces creía que él podía hacer algo para esta situación. Se ha acabado el vino. En alguna ocasión, para alguna de las festividades judías del tiempo pasado, cuando era un adolescente o joven, ¿haría algún milagro como ese? Pues yo digo que sí, ¿no cree? Porque por eso le dice, hagan lo que él les dice. Entonces dice Jesús, a ver, todas estas tinajuelas, llénenlas de agua, hasta arriba. ¿Ya las llenaron? Sí. Ahora, tomen una muestra y llévensela al maestresala, para que él la deguste. La toma y dice, trajeron, qué buen vino trajeron. Se dirige al esposo de la fiesta, al anfitrión, y dice, oye, qué buen vino. Todo mundo deja el vino bueno al principio y el malo ya cuando están todos servidos. Entonces les dan el vino malo, y ya con la borrachera ya no se va a distinguir. Pero dice, pero tú dejaste el mejor vino para el final. Qué bueno. Entonces, por eso hace eso. ¿Qué sentía María? ¿Qué sentían estos hombres? En su rostro, ¿qué ve Jesús? Seguridad.
Cuando una persona, hermanos, llega segura por alguna cosa, vamos a decir alguien que llega preparado a dar una conferencia, ¿cómo llega? Erguido, seguro, ¿no? Cuando llega mal, híjole, hasta pena le da levantar la cabeza. Entonces, ¿qué ve Jesús? Seguridad en ellos, pues eso es fe. Dice, viendo Jesús la seguridad de ellos o la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta aquí llevamos 3 definiciones o 3 aspectos que nos pueden ayudar a comprender lo que es la fe. La fe es convicción, la fe es certeza, la fe es seguridad, la fe es, vamos a Marcos 10. Marcos capítulo 10. Verso 46 al verso 52. Díganme qué es eso. Entonces vienen a Jericó, ya estamos ahí, 46 al 52 de Marcos 10. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que se callase, mas él daba mayores voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo alcanza a escuchar, se detiene y dice: tráiganme al hombre que está gritando, traigan al ciego, a este hombre. Y van con él, llamaron al ciego y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, ¿tú qué? Tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Muy bien. ¿Qué les dice, hermanos, que significa la palabra fe aquí? O sea, le está gritando a Jesús. ¿Por qué le grita? ¿Sabe que el Señor lo puede sanar? ¿Sabe que le puede devolver la vista? ¿Porque el hombre había sido ciego toda su vida? No. Por eso le dice que cobre la vista, es decir, que nuevamente pueda tener otra vez la vista. Entonces le dice: ve, tu fe te ha salvado. Y cuando se dio la vuelta para irse, empezó a ver. Bueno, no lo dice así, pero dice que luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa fe aquí? Esa es la palabra. Tener confianza. De hecho, fue lo que le dijeron en el verso 41, cuando le dice: tráiganmelo, vayan y llámenle. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ten, ¿qué cosa? Cuando decimos ten fe, es lo mismo que decir ten confianza. Ten la seguridad de tu bendición, de que bien, que te va a dar la salud. ¿Jesucristo en algún momento le negó a alguien la salud? No, ¿verdad? No se ve que Jesús le haya negado a alguien la salud. Y por ser gentil, tampoco. Entonces, aquí simplemente le dice: ve, hijo, tu fe te ha salvado. Pero con estos versos, hermanos, ¿qué es lo que estamos entendiendo hasta aquí? Que es confianza. Bueno, tenemos las definiciones. La primera es convicción, la segunda es certeza, la tercera es seguridad, la cuarta es
confianza. Vamos por último, el de la última definición, Lucas 17, del 1 al 6. ...17 del 1 al 6 del libro de Lucas. Y a sus discípulos les dijo: imposible es que no vengan escándalos. Van a venir problemas, dice Jesús, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusieran al cuello una piedra de molino y le lanzaran en el profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: me pesa lo que hice o lo que pasó, perdóname, dice: pésame, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás al sicómoro: desarráigate y échate en el mar, y os obedecerá. Hasta el 6. Muy bien. ¿Qué es fe aquí? Porque el Señor Jesús le está diciendo: van a venir problemas, y entre esos problemas, hermanos, va a haber muchas personas, hasta de la familia o amistades, que les van a causar esos problemas. Pero si viniera esa persona y les pide perdón por eso, ¿qué pasó? ¿Qué tienen que hacer? Perdónale. Pero ¿y si 7 veces te ofende? O pecare 7 veces contra ti, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Y si son 10? Pues igual, mientras tiene ese pesar, dice: tienes que perdonar. ¿Y qué dicen los discípulos? Ay, Señor, aumentanos, ¿qué cosa? ¿Qué es fe? La confianza, la seguridad. A ver, Señor, aumentanos la confianza ¿de qué? ¿De que si nos ofenden nos vamos a perdonar? La humildad. ¿Humildad podría ser también? ¿Cómo dice esa versión? ¿Qué está pidiendo? ¿Aumentanos qué? ¿Igual a fe? Porque una persona me ofende y pues soy carne, obviamente que me va a doler, me va a incomodar, pero tengo que perdonarle, ¿verdad? Si me dice: ay, discúlpame, fue sin querer, y después lo vuelve a hacer, y dice: híjole, otra vez discúlpame, y lo vuelve a hacer, me perdonas. Y si lo vuelve a hacer, pero 7 veces, pues si las veces, todas las veces te pide perdón, perdónale. Para tener fe necesita conocer a Jesús. Pero el asunto es este, hermanos, fíjense bien. Como les dice Jesús: tienes que perdonarlo todas las veces que te ofenda, todas las veces que te humille, todas las veces que te trate mal, pero después se disculpa, perdónale. ¿Por qué dice: aumentanos la fe? ¿Es fácil perdonar a alguien que te ofendió? ¿Alguien que te hizo mal? Pues no. ¿Pero por qué dicen ellos así? Porque ellos tienen un carácter, saben cómo son y cómo se molestan cuando hay una persona que los está ofendiendo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, decimos: yo ya no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a prestar dinero, no lo vuelvo a saludar, no sé. Pero Jesús dice: perdónale. Si le pesa cómo te trató, perdónale. Ay, Señor, pues aumentanos la fe, la fuerza, fortaleza, humildad. ¿Qué más?
porque también eso sería fe. La fe entonces, hermanos, tiene que ver con seguridad, con confianza, con certeza, con autoridad. Porque, hermanos, fíjense bien a Josué. Ve el sol y ve la luna. Pero ellos tenían una guerra y tenían que acabar, hermanos, con esa guerra para que sus enemigos no volvieran a hacer algo en contra de ellos. O sea, que ya querían que se acabara la guerra. Y le dice al sol y a la luna: luna y sol, deténganse. Al sol: sol, detente en tal parte. Y luna, tú también en Gabaón. No recuerdo dónde dijo el sol, perdón. Pero les dice: tú y tú, deténganse. ¿Y qué hizo el sol? Sí. Bueno, no dice sí, pero se detuvo. ¿Alcanzó a escucharlo el sol? ¿Sí? Aunque le hubiera gritado, hermanos, la voz de una persona no se alcanza a oír de aquí a 1 kilómetro o de aquí a 10. Solamente un perro pudiera escuchar una voz a tal distancia, pero a la distancia de aquí al sol, pues es que no tiene oídos. Entonces, ¿cómo fue esto? Simplemente Él da la orden. ¿Y quién autoriza? ¿Quién avala esas palabras? Dios. Pero la fe de Josué dijo: sol, detente, luna, detente. Y se detuvo todo. ¿Por qué tenía esa seguridad, hermanos? Porque Dios les dijo: yo voy a estar con ustedes. Pero para poder, hermanos, para poder llegar a todo esto, la fe nos debe de hacer pensar primero: ¿en qué tenemos que creer? Pues en que Dios existe, ¿o no? Pues sí, y que Él va a respaldar lo que digamos. Fe es eso, hermanos, en que vamos a tener la confianza, la seguridad de que hay alguien que nos respalda. Imagínense, hermanos, si yo nada más hiciera así, ¿por qué confío que no me voy a caer? Porque sé que detrás de mí hay un muro, ¿no? Y me recargo normal, así con confianza. Pero no supiera. Recuerdo los jóvenes en la iglesia en Morelia, en una ocasión hicieron una dinámica. Nos vendaban a los ojos a unas personas, por ejemplo, nos sacaron a 5 en un cuarto y ahí estuvimos esperando. Ellos iban a hacer acá la dinámica y nos iban a parar en una tabla. Y dice: aquí te vamos a parar en una tabla, pero te vamos a ir subiendo, hasta lo más que podamos, hasta el techo. Pero después dice: tú te vas a dejar caer hacia donde te indiquemos y nosotros te vamos a agarrar. Y ahí iban. De hecho, nunca subían la tabla, hermanos, nada más la movían ahí en la parte de abajo. Ahí la movían abajo, así como a 10 centímetros del suelo. Y ahí la movían. Ya vas a llegar al techo. No, ya no. Y otro decía como que hasta se pusieron de acuerdo. Ya no, pues le vas a pegar en el foco al hermano, al muchacho. Le vas a pegar en el foco. Yo dije: no hay problema, estamos del mismo tamaño. El salón y yo. Pero decía: no, espérate. Ahora, bueno, ya está ahí. Si no, si se nos cae el hermano, se va a golpear de más, o se va a golpear muy fuerte. Ahora sí, hermano, aviéntate para atrás. Y decían los jóvenes a los que decían: no, sí, aviéntate, aquí te vamos a cachar. No, bájenme tantito, decían unos, bájenme tantito. Y sí, porque le hacían pensar, le habían metido de que estaba casi a la altura del techo. Apúrate, que no te podemos sostener más, aviéntate. No, mejor bájenme. Pero no tenían la confianza de que alguien los iba a cachar. En otros juegos decían, les tapaban los ojos, le decían: déjate caer para atrás, y los agarraban, ¿no? Para ver que tuvieran confianza en sus hermanos. Pues es algo similar con Dios, hermanos. Dios está ahí, te va a respaldar, pero tú debes de tener esa seguridad, debes creer eso, que te está respaldando Dios,
que Dios está contigo ahí. Entonces, fe es eso, hermanos. Fue lo primero que quiso implantar Jesucristo en los seres humanos, que debían creer así de que Dios está tan cerca de ellos que no los va a dejar. Pues eso era fe, y eso quiso definir Jesucristo. Fe es confianza, es seguridad, es certeza, es confianza, es fuerza, lo decían hace un momentito, de que el Señor va a estar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, estos hombres dijeron, pues aumentanos, Señor, entonces la fe. Nosotros pudiéramos tener fe, hermanos, ahorita, así con lo que llevamos ahorita explicado, como para decirle a un paralítico, levántate, ¿sí? A un enfermo, no te preocupes, vas a sanar. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la fe, hermanos? ¿Dónde está la fe? Vamos a ver, hermanos. Bueno, esto es prácticamente, hermanos, la definición de fe. Ahora, ¿de qué tamaño debe ser la fe? ¿Mande? Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Verso 17 al 21. Repito, Mateo 17, verso 17 al verso 21. Respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Y dice: tráiganmelo acá. Déjenme les explico rápidamente. El Señor, hermanos, le dice, el Señor ha venido de allá del monte donde se transfiguró, le llevan un jovencito enfermo y tenía un demonio, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y cuando el Señor llega, pues están hasta incomodando a los discípulos, los están hiriendo porque no pudieron echar fuera este demonio. Dice Jesús: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y les llama duramente, les dice: generación infiel. ¿Por qué infiel? Porque no han sido fieles con el Señor. Y torcidos. Han dejado las cosas de Dios. Generación infiel y torcidos. Lo contrario a infiel, ¿qué es? Fiel. Entonces dice: generación que no es fiel, generación que, digámoslo en términos coloquiales, no le echa ganas. Y luego dice: y torcida, es decir, que se ha ido por un camino diferente. Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Y dice: tráiganme acá al muchacho. Jesús les preguntó, y Jesús le reprendió y salió el demonio del muchacho. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces se acercaron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque no creían que eso podía ser posible. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano ¿de qué tamaño tiene que ser la fe? Bien pequeñita, ¿sí? Como mínimo. Pero ¿por qué la compara con un granito de mostaza? ¿Qué es una semilla, hermanos? ¿Qué es? ¿Es una esperanza de un árbol? ¿Es una esperanza de un arbusto? ¿Es una esperanza de frutos? ¿Sí? Sí, por eso es una semilla, ¿no? ¿Por qué la compara con una semilla?
Pues por eso, y luego dice, y de ese tamañito, hermanos, yo creo que se nos entierra fácil esa semillita debajo de la uña. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. Bueno, el Señor Jesucristo ya los reprendió, ya les dijo, y estos entristecidos y avergonzados dicen, Señor, no le pudimos echar nosotros fuera. ¿Por qué? Pues muy fácil, es que ustedes no creyeron que podía suceder. Porque para esto se necesita tener más seguridad, más convicción. ¿Y cómo llegamos a tener una convicción y una seguridad de que Dios está o puede estar con nosotros? O de que Dios puede respaldarnos. ¿Cómo se puede llegar a esa convicción o seguridad? Con oración y ayuno. Pero también dice la Escritura acerca de la fe. La fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué canal deberíamos estar nosotros si queremos que nuestra fe sea de ese grado de potencia, como dice Jesús aquí? ¿Cómo tendría que ser nuestra vida? Escuchar la palabra de Dios, además hacer oración y hacer ayuno, sí, es decir, estar más cerca de Dios para que esto pueda ser posible. Y esto nos da una seguridad tremenda, porque fue lo que pasó con Josué. Sol, detente. Imagínense, hermanos, si ustedes necesitaran que su día no fuera de 24 horas, sino que fuera de unos 40. Le dirán, oye, Sol, detente, porque tengo que terminar esto. ¿Lo harían? ¿Lo dirían? Y más que lo dijeran enfrente, como lo hizo Josué, delante de todo el ejército, miles de personas, y delante de decirle, Sol, detente, Luna, detente, ahora sí, vámonos a seguir peleando. ¿Qué pasa con Josué? Le gritó al sol que se detuviera. Alguien le daría una pedrada y ya se sintió mal, o será el sol. Pero no siguió su curso el sol, hermanos. Se alargó el día. Y yo creo que al final dijo el escritor de ese pasaje, Josué dijo esto. Entre lo relevante, hermanos, en ese relato no fueron las batallas o la batalla. Lo relevante es que Dios lo estaba ahí respaldando y que cualquier cosa que dijera Josué iba a suceder. Porque cuando dijo Josué, vamos, Dios dice que es hora de entrar a la tierra prometida. Y otra vez se ven a la orilla del agua del Jordán. Y dice, vamos a pasar, pasen ustedes y apenas ustedes estén ahí el agua se va a detener. Ajá. Y empezaron a pasar, creyendo lo que estaba diciendo Josué. Y cuando lo empezaron a hacer, imagínense, hermanos, va subiendo el agua, los sacerdotes, va subiendo el agua. Y híjole, y si no se deja de correr el agua, pues en eso empieza a crecer el agua, hermanos, y en seco pasaron otra vez los israelitas. Así respaldaba Dios a este hombre, y no solamente a él, sino a todos los profetas. Entonces, esa seguridad es la que nos quiere inducir Jesucristo. Pero, ¿cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer? Más oración, más ayuno, escuchar la palabra de Dios. Es eso, hermanos, para que nuestra fe aumente, es decir, estar más cerca de Dios. ¿Qué le pasó a Moisés? Fíjese bien, a Moisés, por estar tanto tiempo cerca de Dios, ¿qué? Su rostro resplandeció. Hermanos, tenía la seguridad de que Dios iba a obrar según, si él decía, a ver, que esta piedra dé agua, pégale a la piedra, a ver, esta piedra les va a dar agua, israelitas. Y le pega a la piedra y la piedra empieza a dar agua. Así. O sea, la fe de estar tan cerca de Dios, hermanos, se incrementa. La seguridad por estar tanto tiempo cerca de Dios crece y se hace más cierta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pues acercarnos más a Dios, así de simple. La fe es eso. Y la cercanía con Dios nos va a dar eso que la Biblia define como fe. Esa seguridad nos la da el estar cerca de Dios. ¿De qué tamaño entonces debe ser la fe, hermanos? Pues con poquito, hermanos, con poquito, ¿qué podemos hacer? Grandes proezas. Dijo así David, en el Señor haremos grandes proezas. Pues este pasaje dice Jesús, solamente como un granito de mostaza así de pequeñita, puedes decirle a este monte, puedes decirle a este sicómoro, levántate, quítate de aquí, plántate en el mar, y va a suceder. Vamos a Lucas 7. En Lucas capítulo 7, verso 36 tenemos un acontecimiento. Jesús lo invitan a comer. Llegan a casa de un fariseo. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión. No, el relato está en el verso 36 hasta el verso 50, pero no lo vamos a hacer todo, no vamos a leer todo. Les narro rápidamente, ya lo hemos hecho. Este pasaje, hermanos, dice que Jesús es invitado por un fariseo, va a la casa del fariseo a comer, pero va con sus apóstoles. Jesús sentado, hermanos, una mujer se acerca que trae un frasco de ungüento caro, de perfume caro, y empieza a tocar al Señor Jesús porque lo iba a ungir con ese perfume. Pero lejos, hermanos, lejos de vaciar inmediatamente el frasco, ella empezó a llorar porque se sentía que estaba mal. Y tocando los pies del Señor Jesucristo empezó, hermanos, un mar de lágrimas la mujer sobre los pies de Jesús. Y lloraba, hermanos, a lo mejor avergonzada, a lo mejor por la vida que había llevado, no sé, pero el asunto, hermanos, ella que tenía un sentir tremendo, hermanos, que se derramaba sobre los pies de Jesús. Y esta mujer ya le había regado sus pies de sus lágrimas y usa sus cabellos para secarlo, para limpiarlos. Se le queda viendo el fariseo y dice, si fuera profeta, ¿qué? Sabría qué clase de mujer lo está tocando. Entonces le dice una parábola a Jesús. Él está prácticamente con esa parábola enseñando, no la molestes. Esta mujer ha hecho más que tú por mí. ¿Por qué razón? Tú no me ofreciste una tinita con agua para refrescar mis pies. Ella no ha dejado de regarlos y con lágrimas. Tú no me diste un beso. Esta mujer desde que entró y ha tocado mis pies no ha cesado de besarlos, pero tú ni un beso de bienvenida me diste. No la molestes. Pero yo lo que quiero resaltar es esto, hermanos. Dice el verso 47, le reclama Jesús también no ungiste mi cabeza con aceite, mis pies mi cabeza con óleo, pero esta ha ungido con ungüento mis pies. Verso 47, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son, ¿qué cosa? Perdonados, porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. ¿En qué sentido fue la salvación? ¿Por qué lloraba? ¿Alguna angustia tenía? Le hubiera dicho, Señor, ayúdame, tengo esto. Pero ella no sentía angustia, no tenía necesidad. Llevaba un frasco de ungüento caro. ¿Qué sentía ella? A lo mejor vergüenza de su vida, a lo mejor alguna falta, algún pecado. Por eso le dijo, ve, hija, tu fe te ha salvado. ¿De qué se salvó? De sus pecados. Sí, entonces tu fe te ha hecho te ha salvado. Ve en paz.
Y esta mujer se sintió perdonada y se fue en paz a su casa. ¿Pero qué se requirió para esto, hermanos? ¿Una fe de qué tamaño? ¿De qué tamaño se necesitaba la fe? Porque para obrar, hermanos, para hacer una clase de fe, así como decirle, dile a este sicómoro, dile a esta montaña que se quite y se eche a la mar, de ese tamaño se necesita una fe del tamaño de una mostaza. ¿De qué tamaño está pidiendo, hermanos, que sea nuestra fe? Una fe que nos lleve ¿a qué? A los pies de Jesús. A decirle que nos avergüenza nuestra vida. Mi fe debe ser de ese tamaño. La seguridad de que Jesucristo, si yo voy a sus pies, me puede perdonar mis pecados. Es decir, también no se aplica solamente la fe, hermanos, para estar... Y si lo he hecho sentir así, quiero que me perdonen. El por qué estoy hablando de Jesús y la fe no es porque quiero que ustedes vayan ahora y le digan a un árbol, quítate de aquí y te me vas para mi casa, porque estás muy bonito. Tú, el de aguacate, te estoy hablando. No estoy hablando, hermanos, para esa clase de milagros, sino yo me estoy refiriendo, hermanos, también a que mi fe, mi seguridad, mi convicción, mi certeza debe estar en que si yo he pecado también, si he faltado también, voy a los pies de Cristo y le digo, Señor, perdóname. Y debo de tener esa seguridad de que sí me va a quedar, de que sí me perdonó. ¿Y cómo me debo de parar de mi oración? Agradecido con que Dios me ha perdonado. O sea, de ese tamaño también la fe. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser la fe? Una que nos diga seguridad, una que nos haga sentir paz y tranquilidad. De ese tamaño debe ser la fe, hermanos. De ese tamaño, que la fe nos haga sentir perdonados. Sea usted a lo mejor hecho o cometido alguna falta, no lo sé, no lo diga, porque todo el ser humano peca, porque el que no roba, adultera, porque el que no roba y adultera miente, y el que ni roba, ni adultera, ni miente, ofende, y el que ni roba, ni miente, ni adultera, ni ofende, maldice. Y si no hace nada de eso, pues algo, otra cosa. Pero todos los seres humanos pecamos, hermanos. Pero si vamos a los pies de Jesucristo, como lo hizo esta mujer, entonces, ¿qué nos hace pensar que vamos a salir perdonados? Jesucristo en una ocasión les muestra una parábola, dos hombres, uno fariseo y otro publicano. El fariseo está hasta el mero enfrente en el templo y está de pie diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel que está ahí atrás, aquel publicano que no quiere ni siquiera, no tiene ni valor para levantar la cabeza, allá hincado, allá. Pero yo hasta diezmo y ofrendo y doy y ayuno 2 veces a la semana y hago esto. Pero el otro atrás decía, ay Señor, no tengo ni cara para presentarme delante de ti, ni para levantarme, Señor. Pero sí te pido una cosa, perdona mis pecados. No tengo cara, estoy avergonzado de lo que he hecho, pero perdona mis pecados. Si usted tuviera, hermanos, fe de este tamaño, nada más de ir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, estas son mis faltas, 1, 2, 3, 4, las que sean. Tenga la confianza, la fe, la seguridad de que Dios los ha perdonado. Como esta mujer. Y Jesús le dice, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué salvado? Pues porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Pues esa es su única paga. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si ella está ahí a los pies de Jesucristo prácticamente pidiendo perdón, no con voces, sino con acciones, yendo a los pies de Jesucristo, entonces también va a ser perdonado. De ese tamaño debe ser la fe. Una que me humille, hermanos. Una que me lleve allí
piso al suelo a decirle, Señor, perdóname. Si de ese grado es mi fe, el milagro es la salvación, hermanos. Porque siempre hemos visto la fe como para decir, voy a salvar a aquel paralítico. Ahorita que está la pandemia, me voy a parar en un hospital y ahí voy a sanar a todos. No, hermanos. Si Dios tiene el deseo, eso se acaba sin vacuna. Pero es otro quizá el pensamiento de Dios. Pero nos referimos a que la fe, hermanos, podemos invertir en esto de la fe de esta forma, para que nosotros seamos salvos. ¿En qué invertimos fe? ¿En qué ponemos nuestra fe? En que Dios puede sanarnos, en que Dios nos puede dar trabajo, en que Dios puede ayudarme a comprender las Escrituras. Eso también es fe. Pero vamos a ver otra cosa, hermanos. Antes de ir terminando, les voy a invitar a que veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. No, vamos a tener este tema ya muy pequeñito, pero yo quisiera que, para no dar tantos textos, existen muchos momentos en el que Jesús les reclamó, ¿se acuerdan? En una ocasión el Señor Jesucristo viene caminando en las aguas. ¿Y qué interpretaron los discípulos que estaban en el barco? Es un fantasma. Y dice, no se espanten, soy yo. Y dice Pedro, si eres tú, Señor, pues entonces, a ver, manda que yo vaya. Dice, pues ven, Pedro, ven. Y cuando ha ido, hermanos, empieza a caminar en las aguas. Y de repente empieza el viento a mover las aguas. Y falta la fe de Pedro y se empieza a hundir. Y clama a Dios, a Jesús, Señor, sálvame que perezco. Y le dice el Señor Jesucristo, ¿por qué dudaste? Lo contrario a la fe es dudar, pensar que no puede suceder eso. Que si yo pido en oración algo, pero bueno, pues no sé si Dios lo vaya a querer, o no creo que vaya a suceder, pero igual se lo pido a Dios. Pues eso no es fe. Eso no es fe. ¿En qué otra cosa, en otro momento les reclamó Jesús? Que les dijo, hay hombres de poca fe. Cuando no pudieron sanar a esos 9 discípulos, no pudieron sanar a aquel muchacho, lo vimos hace un momento. Y le dice, esta generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo va en la barquilla. Están todos ahí en la barquilla, van cruzando el lago de Genesaret, si no más recuerdo. Y entonces el Señor Jesucristo está en la popa, en la parte de atrás, está en un cabezal, en una pequeña viga ahí atravesada. El Señor Jesucristo se acuesta a dormir. Y en eso empieza, hermanos, el mar a embravecerse y el viento ¿cómo le llaman los niños ahora? Cuchilear las olas, a levantar las olas. Y hermanos, empieza a meterse las olas a la barquilla, empieza a moverse violentamente, y los discípulos temerosos, yo creo, intentando hacer algo porque la barquilla no se hunda. Y alguno dice, este hombre está ya dormido, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Esperaban que hiciera un milagro? No, sino que se pusiera a hacer algo con ellos, no sé, sacar agua con sus manos. El asunto es que se despiertan a Jesús y se levanta Jesús y, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y le dice, viento y mar, cálmense. Los reprende, les regaña y se detienen, se callan. Ya el viento no violenta más al mar, y el mar, el agua ya no se mueve con violencia, no se agita. Ha venido todo en calma. Y les dice también, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Es decir, que en medio de la fe que ya deberían ellos de tener, porque ellos han estado viendo, hermanos, tantos milagros con Jesús. Han visto tantos milagros y Jesús les dice, ¿no pueden hacer algo por ustedes mismos? ¿No pueden hacer algo por ustedes mismos? Eso les reclama Jesús. Entonces, si les reclama,
ay, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hubo momentos en el que el Señor Jesús reclama que no haya fe. ¿Pudiera reclamarlo en nosotros? Sí, aún la fe es un fruto, hermanos, de estar aquí cerca de Dios, escuchando la palabra de Dios. La fe es un fruto que debe dar el estudio de la palabra, la oración, etc. Y si no hay ese fruto, hermanos, ¿qué nos puede pasar? Como Jesús con la higuera. Recuérdanlo, también lo vimos hace un momento. El Señor tiene hambre, quiere ver a ver qué encuentra. Puras hojas. Puras hojas. No hay frutos. Nunca nadie más coma de ti. Y se va el Señor. Menosprecia aquella que debiera dar fruto, pero no era su tiempo. No era su tiempo. Pero el Señor quiere comer. Quiere el fruto. Entonces, nunca nadie más. ¿Jesucristo es duro por lo que vemos aquí, hermanos? Pues porque demanda que nos apliquemos. La fe tiene que estar, hermanos, activa. Pero también hubo algunos a los que felicitó. Antes de ver Hebreos capítulo 11, hubo algunos a los que sí felicitó. ¿Recuerdan? Yo recuerdo dos, pero no son del pueblo de Israel. Una mujer que era sirofenicia, de nación, ¿ya lo recuerdan? Era una gentil, y esta mujer llega con el Señor Jesucristo y le dice: Señor, mi hija está muy, muy mal, tiene un demonio que la atormenta. ¿Y Jesús qué hacía? Señor, mi hija. Señor, ay Señor, le dicen los discípulos, ya, contéstale ya, porque ya nos enfada. Ya, ándale ya para que se quite, ya se vaya. Para que ya no nos moleste. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dice: mi hija está mal. Dice: no está bien que le dé la comida de los hijos a los perros. No está bien, no es correcto. Dice: ay, sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perros, dice, comen de lo que los hijos se les cae. Aún los perrillos se alimentan de... ¿No podrías dejar algo caer para nosotros? Ve, hija, ¿tu fe qué? Y les dice a sus discípulos: nunca había visto esta fe. En otra ocasión también un hombre que gentil, él también dice la escritura que tenía un sirviente enfermo y le dice: vayan a traer al Señor para que sane a mi siervo. Se preocupaba por su siervo y le dice: vayan y llámenle al Señor para que sane. Van y le dicen: Señor, mira, este hombre pues nos ha ayudado, ha hecho limosnas, ama a nosotros, al pueblo de Israel, nos ha construido una sinagoga. Dice: ve y sánale a su siervo. Está bien, dice Jesús, yo voy ahí, vamos. E iba para allá. En eso manda a uno de sus criados y le dice: ve, dile al Señor, al maestro que viene, que no soy digno siquiera de que entre debajo de mi tejado. No soy digno. Dile que nomás con que diga la orden y mi siervo va a sanar. Yo soy un hombre que estoy debajo de autoridad, pero tengo también a otros a mi cargo. Y yo le digo a uno: ve, y va. Y le digo a otro: ven, y viene. Me obedece, porque soy su autoridad, pero yo también tengo autoridad. Así es que yo siento que eres como yo. Nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. Va y le dice el sirviente, le dice eso a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Nunca en
todo Israel ha encontrado tanta fe para que con esa seguridad diga? Él con que simplemente lo diga va a suceder. Con que simplemente lo diga, pues que sea hecho conforme a su fe. ¿Y el hombre aquel? En el mismo momento sanó, ¿verdad? Bueno, algunos felicitó, a los suyos, a los que tenía consigo, los regañó, incluso algunos judíos, pero no lo vamos a ver. Simplemente lo relatamos, hermanos, porque la fe, si no existe en la iglesia de Dios, hermanos, estamos fuera incluso de la salvación. Alimentemos la fe estudiando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, escuchando la palabra de Dios, pero también acercándonos en oración, yendo a los pies de Jesucristo y diciéndole: Señor, aquí estamos, esta es nuestra condición, tú la conoces, pero de ello nos avergonzamos y no más queremos pecar. Perdónanos tú, te lo pedimos, Señor, perdónanos. ¿Y el Señor los va a ignorar? No, porque eso también es fe. ¿Y cómo debe levantarse esa persona? Segura de que Cristo ya la ¿qué? O ya lo ¿qué? Lo perdonó o la perdonó. Esa seguridad debe ser, hermanos, cada vez que vayamos a Jesús. ¿Ya están en Hebreos 11:6? Dice así por último, Hebreos 11:6. Si no hay fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No cree en Dios, pero sí pide. Por fin, ¿cree o no? Está en la iglesia, duda que Dios existe, pero sí le está pidiendo: hermanos, pidan en oración por mi nieto, pidan en oración, hermanos, porque no he tenido trabajo. Bueno, y sí me dará. Bueno, y sí existe Dios. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que existe. Y si creemos que existe, pues que se puede interesar en nosotros. Y si existe y se interesa en nosotros, que nos puede conceder lo que le pidamos. Si tenemos esa fe, hermanos, ese creer de que Dios puede ayudarnos, de que Dios existe, de que Dios puede sustentarnos, pues entonces agradamos a Dios. Pero si no hay fe, hermanos, estamos fuera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero hasta aquí vamos a dejar este tema, hermanos. No sé, pero vean, hermanos, que como iglesia la necesitamos. Pero no veamos la fe, hermanos, como que es solamente para estar haciendo milagros. No en ese sentido, sino aquella fe que nos lleve a actuar, a movernos, a hacer mejores y a hacer más, no solamente por nosotros, sino por los demás. Hermanos, si no hay alguna duda, yo deseo que Dios los bendiga. De hecho, hermanos, este tema abarca una gran cantidad de citas bíblicas y más conceptos, pero hasta aquí vamos a dejar. Yo deseo que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y vamos a recibir a nuestro pequeño hermano que está dirigiendo, para que él culmine con este culto. Vamos a recibirlo. Pasa a vosotros. Vamos a continuar con nuestra alabanza a Dios. Tenemos un canto
Canto número 13, déjame estrechar tu mano de cantante. Hagamos una lectura todos juntos. Buscamos Apocalipsis capítulo 22, versos 16 y 17. Amén. Amén. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Entonemos un último canto número 38, Jesús, fuente de vida. En nuestro libro de Irapuato,
Canto 38, Jesús, fuente de vida. Ven a la fuente de las aguas, ¿quién es Jesús, el Salvador? No menosprecies su palabra, con ella limpio tú serás. Si tú supieras quién te habla, el don de Dios, que en él está. Le voy a dar el lugar a nuestro hermano Daniel para que él sea que nos despide en oración. Pasa a vosotros. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para finalizar, pero antes, permítanme tantito. Bueno, hermanos, antes de despedirnos yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, pero también la de algunos de nuestros hermanos quienes hoy nos acompañaron a través de los medios
electrónicos, como nuestra hermana Marisol, nuestros hermanos Heraclio y su familia, nuestro hermano Sapiel, que es mi hermano, el menor, pero desde Morelia. Y de veras no sabíamos quién nos estaba viendo. Yo decía, pues también saludos a nuestro hermano Panfe Mesa, pero así es como nuestro hermano Felipe Pantaleón nos ha acompañado, y sí, lo hemos visto en las transmisiones. Hermano, un abrazote con todo nuestro amor y cariño desde aquí hasta usted, hasta su casa, desde nuestro corazón. Hermano, Dios lo bendiga. Y a todos nuestros amados hermanos que nos miran en todos los lugares, nuestros hermanos que por la mañana también nos sintonizaron, a nuestro hermano Abednego, Dios lo bendiga mucho también, hermano, nuestro hermano ministro, y a todos y cada uno, hermanos, tanto en Tijuana, en Morelia, Dios los bendiga grandemente. Y a los que van a ver estas transmisiones seguramente más adelante, Dios también los bendiga mucho. Hermanos, pues vamos a orar para finalizar, y seguimos pidiendo a Dios por la vida de los que están enfermos. Recuerda, hermanos, si usted no se acuerda, bueno, más bien si en mi oración no me acuerdo, y usted sí, Señor, bendice al hermano, a la hermana, etc. Y en sus hogares también, por favor, hermanos, traten de acordarse y oren por nuestros hermanos quienes tienen, hermanos, necesidad o que están enfermos. ¿Peticiones, hermana? Yo doy gratitud a mi Dios porque una hermana de Cuba, pues nos escribimos porque se apellida igual que yo. De hecho, le digo que eso nos hace hermanas. Y pues Dios la ha sanado de un tumor. Y ayer me decía que estaba muy agradecida con Dios porque Dios le ha sanado, que el doctor le dijo que estaba limpia de ese tumor y que pues gracias a Dios. Y yo pues le doy muchas gracias a Dios porque pues yo oro también por ella. Muy bien. ¿Se llama? Daisy Cruz Vega. Daisy Cruz Vega. Muy bien, vamos a orar por Daisy Cruz Vega y agradecer a Dios. Hermana Adriana. Por la salud de Eric. Yo le doy, hermanos, las gracias a nuestro hermano Alfonso, que nos ayudó a dirigir en la mañana, y a Eric, que nos ayudó a dirigir ahorita en la tarde, hermanos. Pues tienen el deseo de participar y qué bueno, hermanos. Esperemos que vayan surgiendo nuevos ¿cómo se dice? Directores, predicadores y líderes en lo sucesivo. Bueno, y también pues nos han ayudado nuestro hermano Julio en la música. Sí, el que se equivoca soy yo, pero él me saca adelante. Bueno, vamos a orar, hermanos, para finalizar, y oramos por todos. Si algo, hermanos, a mí se me olvida, no es intencional, pero usted que sí se acuerda, hermanos, ore por su hermano, por su hermana. Entonces, damos las gracias por Daisy, oramos porque Eric se sienta mejor, y seguimos orando por los hermanos enfermos. Seguimos orando también por nuestro hermana Carmen y nuestro hermano Heraclio, que son los que tenemos malitos en nuestra congregación. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, a ti, eterno Dios, damos honra y gloria y alabanza. A ti estamos reconociendo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestra ayuda, como nuestro médico, nuestro sustentador. Todo eres para nosotros. Eres nuestro todo, Señor, porque solamente tú eres el que haces posible nuestra paz y nuestra tranquilidad. Nos acercamos, Señor, en oración a ti, creyendo firmemente que tú nos escuchas. Creyendo, Señor, firmemente que tú atiendes nuestra súplica, que no nos ignoras, que estás entre nosotros. Y hoy queremos, Padre Dios, agradecerte todas las cosas buenas que nos has dado en esta semana, porque hemos visto, Señor, bendiciones en nuestro trabajo, en nuestra mesa. Nuestra familia goza de tus bendiciones, paz, tranquilidad, salud.
no nos hace falta nada. Y queremos, Señor, que siga siendo así. Que no haya nada que nos angustie, que nos cause dolor, que nos cause tristeza. No lo permitas, te lo ruego. Te pedimos, Señor, que pongas un dosel, una cobertura, algo que nos proteja y nos cubra de todo mal que quiera venir contra nosotros. Pero no solamente contra nosotros, contra toda tu iglesia, Padre Dios. No te lo pedimos por nuestros méritos, Señor, porque son nulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, a toda tu iglesia. Y por caridad, te suplico, Señor, que tengas a bien bendecir a todos aquellos que tienen alguna necesidad o enfermedad. Tú sabes, Señor, hemos estado pidiéndote por algunos de nuestros hermanos en el país o de nuestra congregación y de hermanos fuera del país y que incluso no conocemos. Pero tú sí conoces. Y les amamos en Cristo porque tenemos una misma fe, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y en estos momentos algunos de ellos, Señor, están padeciendo alguna necesidad o alguna enfermedad. Entendemos, sabemos y creemos que tú estarás asistiendo también sus vidas. No les dejarás, Señor, en ningún momento. Pero gratitudes son muchas. Y una de ellas, Señor, como externa a nuestra hermana Rosalba, es por Daisy Cruz Vega. Te ruego, Señor, que este milagro que se ha suscitado, Señor, en su cuerpo, en su vida, ese tumor, Padre Dios, que ha desaparecido, no vuelva a surgir. Que pueda, Señor, ella tener una vida saludable y larga. Pero gracias porque nuestra hermana Rosalba, quien es mi mamá, pero ha pedido por ella, tú has escuchado, Señor, su ruego y su súplica. Qué hermoso es que también a través de la distancia se puede uno hermanar y amistar con personas que nunca has visto o que no conoces, y que algo te conecta con ellos y que puedes entablar una amistad fraterna. Gracias, Señor, porque esto también ha propiciado una amistad, esta tecnología. Pero también, bendito Dios, te damos gracias porque tú permites que todo lo que le venga a los hijos de Dios, dice tu palabra, les ayuden para bien. Si aún estas enfermedades, Señor, no existieran, nosotros no estaríamos aquí rogando y pidiéndote, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro sentir. Quizá no estaríamos en las noches, en las madrugadas, Señor, levantándonos y diciendo, Señor, ten compasión. Nuestra familia te necesita, nuestros vecinos te necesitan, nuestros hermanos en la fe, Señor, te necesitan, por favor, Señor. Todas las cosas nos han ayudado para bien a estos hijos tuyos. Por eso nosotros te agradecemos. Sí hay todavía peticiones en favor de enfermos, como lo es nuestra hermana Carmen. Y yo creo, Padre Dios, que has de perdonar sus faltas, que has de perdonar sus yerros, tanto de palabra como de obra o de pensamiento, y le darás la salud a su cuerpo. Y le permitirás nuevamente, Señor, reunirse con tu iglesia. Bendecirás a mi hermano Heraclio y a toda su familia, porque esta enfermedad, Señor, común de estos días, también le ha pegado a él. Y ahorita, Señor, está guardadito en su casa. Pero donde está viendo, Señor, que tu poderosa mano no le ha dejado. Que esto sea para aumentar la fe y el amor de esta familia, Señor, para contigo. Bendice a mi hermano que es el jefe de este hogar. Bendice a su esposa y a sus hijos para que esto, Señor, aumente su fe. También, Padre Santo, te agradecemos todo lo bueno que nos das, pero una petición más. Te rogamos por Eric. Tú sabes, Señor, que ha estado un poquito agripado y pues, Señor, que esto no sea de susto, solamente que sea una gripa común que no cause mayor estrago.
bendícele y fortalece su cuerpo. Señor, tiene el deseo de servirte, así que también, Señor, llámalo para tu ministerio, ¿por qué no? Y bendícelo. Y también a nuestro hermano Alfonso, quien hoy nos ha también acompañado en la mañana con la dirección. Padre, pero a todos y cada uno de mis hermanos, guarda sus vidas, dales trabajo, que a nadie le falte, que a nadie nos falte, que haya pan en nuestra mesa, salud y todo lo necesario, Señor, para nuestras vidas. Danos paz en medio de este mundo tan complicado y tan difícil. Pero sobre todo, Señor, permite que nuestra nación, que nuestros líderes, tanto en la iglesia como en nuestros gobiernos, puedan ellos, Señor, sentir también tu abrigo, que tú estás dirigiendo, que tú estás bendiciendo el detalle hasta más pequeñito de sus vidas. Ahí estás también tú presente. Bendito Dios, gracias porque sabemos que nos oyes, pero también gracias porque sabemos que darás respuesta a nuestras peticiones. Por lo demás, Señor, te agradecemos todo y te pedimos, Dios de los cielos, que aún nuestro descanso en la semana sea bajo tu dirección, que tu ángel guarde nuestras vidas. Por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el amor de nuestro Dios, la dirección de su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes y los bendiga en toda esta semana a todos. Paz a vosotros.